Ja na początku bardzo chciałem podziękować siostrom, w szczególności siostrze Emanueli za zaproszenie. Dar las gracias a la hermana Emanuel por esta invitación. En mi vida sé lo importante que es la confianza. La confianza en la otra persona, la confianza en el trabajo, en la comunidad. Hace unos años recibí un folleto de Tutaj dostałem od siostry przełożonej Gracjany taką broszurę Ewangelia w biznesie. la misericordia en los negocios, que en la vida todo depende de la confianza. Yo lo sabía, pero a veces llega un rayo al corazón. Yo en los negocios me dejo guiar por la confianza. Si hay esta confianza, el resto viene solo. Lo importante es confiar. Me llamo Arturo, soy de Varsovia, nací en Varsovia, amo esta ciudad, pero también amo Cracovia, este lugar, Łagiewnicki. Es el primer amor donde todo empezó, es este lugar, Łagiewnicki. Como el arzobispo decía que aquí cambió el orden de las cosas en mi vida. Y para mí este lugar es muy importante. Hoy hay otro que se llama Valenduf, una casa conventual donde vivió Santa Faustina y donde voy a vivir yo ahora. Me ocupo, me dedico a restaurar edificios sacrales y tengo una tienda, un almacén de granito. Unos días antes de la pandemia no sabía qué pasaría, pero la voz de Santa Faustina que me decía, confía, tú confía. Os quiero dar un ejemplo. Todavía no habíamos inaugurado la tienda. Viene un coche con matrícula de Lituania. Sale un sacerdote delgado, dice Szczęsny, he venido de Vilna, de la casa de Santa Faustina. Miramos el reloj y eran las 3 de la tarde. He venido a comprar materiales. Este hecho, como muchos otros en mi vida, que mi intercesora Santa Faustina está en cada lugar, en el trabajo, en la empresa, en mi corazón como Jesús. Cuando hablo de los sitios importantes en mi vida, en mi corazón tengo también un lugar para Jesús y Santa Faustina. También me dedico lo que en mi vida experimenté de malo, adicciones varias. Gracias a los 12 pasos, que es un movimiento que hay aquí en Polonia, para liberarse de las adicciones. Vengo de una familia incompleta, mis padres se separaron, se divorciaron, yo tenía 13 años, me educó mi mamá, que es una persona súper protectora,
quería compensar la falta de padre. No tenía ninguna relación emocional con mi padre, ningún vínculo. Nos llamamos cuando es el día de su santo, por las Navidades. No mantenemos vínculo. Es difícil mantener este vínculo durante, pero no tengo ningún rencor hacia él. Él me ama a su manera. Yo ya no puedo influir. Cuando tenía 17, 18, 19 años, en la adolescencia, apareció el alcohol, malas compañías, el primer amor y empezaron los problemas. No había lugar para Dios ni los sacramentos. No había sitio para nada. Me hundí en esta mala vida. Pero ya entonces Dios tenía una misión para mí. Yo debía pasar por todo esto para poder ayudar después a otras personas que hoy se encuentran en esta situación en las que yo me encontraba. Como digo, me educó mi madre. Yo no era un niño fácil, un hijo fácil. Después yo también acusaba a mi madre de todos mis fracasos. ¿Por qué no tengo una familia completa? Entonces yo todavía no asumía la responsabilidad de mis faltas, sino que veía la culpa en mi madre. Hoy estoy muy agradecido a Dios y a Santa Faustina y a mi madre por este tiempo hermoso, porque ya entonces Dios siempre estaba en mi vida. Porque Dios me estaba preparando para una gran obra. Las cosas se pusieron de tal modo en mi vida y yo tengo ahora esposa, un hijo que tiene 22 años. Desde los 6 años yo mismo educaba a mi hijo. Este tiempo, cuando yo me quejaba de cómo me educaba mi madre, de qué valores transmitir, a todos alabamos a nuestros hijos, que son los mejores. Pero cuando veo cómo trata con empatía a otras personas, con comprensión, yo me emociono cuando hablo de esto. En mi corazón está agradecido, porque con 17 años, cuando Dios me preparaba para una gran misión, yo soy padre todo el tiempo. Cuando sea mayor, seguiré siendo su padre. No como para guiar su vida. Yo quise educarle de tal modo que sepa que yo estoy siempre a su lado, que siempre en los momentos difíciles puede venir a mí a pedir ayuda y que yo le ayudaré en lo que pueda, con esta comprensión mutua, en un clima de amor. Estudia en la universidad, está en el 3er año. Un nuevo departamento de la tienda se ocupa él se ocupa de un nuevo departamento de la tienda. Con estos tiempos de que todo se hace por internet, etcétera, veo que él se desenvuelve bien
y estoy muy contento. Fue un tiempo muy difícil cuando él tenía 6 años. Cuando la esposa se fue, nos dejó a ocuparse de su madre, que tenía muchos problemas con... Ahora no tenemos contacto con ella. Sabemos que está en el extranjero. Y esto será una dificultad en la vida de mi hijo. Pero también tenemos unas herramientas para suplir esta falta. Hubo momentos difíciles. Cuando tenía 6 años, cuando nos quedamos solos, y yo estaba ocupado con los negocios, mi mujer se ocupaba de la casa. En un cierto momento, cuando ella se fue, solo quedó mi madre para ayudarnos. Yo tenía que ocuparme un poco de todo y cambiar ciertas cosas en el trabajo. Me acuerdo que cuando las cosas iban mal en mi vida, yo me iba a trepar montañas. Hoy sé que esto es así porque allí encontraba la cercanía de Dios. Hoy estoy agradecido a Dios por el sufrimiento y la cruz, porque esto también ayuda. Esto también me ayudó. Un día queríamos ir a trepar la montaña más alta de Polonia y hacía mucho frío. Las lágrimas se nos congelaban. No sabía cómo salir de aquella situación. Hacía muy mal, pero confié. Fue un momento cuando caí de rodillas en humildad. Le pedí a Jesús que me ayudara. Yo ya no quería vivir así. Le pedí que cambiara mi vida. Después del alcohol, las malas compañías, cuando dejé todo eso, pero la vida no me daba alegría porque todavía Dios no estaba en mi vida en el primer lugar. Y entonces me arrodillé, le dije: sálvame, Señor, rescátame, que ya no puedo más. Le pedí que me diera alguna indicación. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo actuar? Y aquí empezaron a ocurrir milagros. Dios me enviaba personas. Dios se revela por el prójimo. Yo siempre recibo respuestas de Dios a través de otras personas. Hace falta más tiempo para comprender ciertas cosas. Empecé a encontrarme con personas muy interesantes que me empezaron a guiar, a conducir. Hubo unos talleres, retiros, días de formación. Yo uno la espiritualidad con la psicología. Y colaboro con un centro donde ayudan a liberarse de la embriaguez. Conversaciones, encuentros personales, oración a los adictos del alcohol. Y hay también un grupo de madres, de esposas de alcohólicos. Son diversas comunidades alrededor de familias
disfuncionales a causa del alcohol. Yo mismo vengo de una familia así. Entonces la educación que recibe el niño no es como la que debería ser. Vivíamos en unos tiempos que había muchísimo alcohol en la vida de las personas. Y esto se refleja en las relaciones con las personas y en diversas situaciones. Allí conocí a los capuchinos que sirven allí. Y conocí el programa de los 12 puntos. Cuando yo me arrodillé desvalido pidiendo a Jesús que me salvara, hice el primer paso, que me encuentro desvalido. El segundo paso, vi y reconocí que hay una fuerza superior a mí. El tercer paso, abandoné confiadamente toda mi vida a Dios, mi voluntad y todo lo que tengo. Allí conocí a mi director espiritual. No sabía lo que era abandonar confiadamente. El cuarto paso es hacer un examen de conciencia moral de toda mi vida, donde empecé a conocer mis defectos, pecados. Allí vi que cuando era adolescente, cómo lastimé a las personas cercanas. El punto quinto a reconocer ante Dios y ante los demás mis errores. Entonces fue cuando hice la confesión general. Antes había quedado con el Padre que la preparación para esta confesión general fue un tiempo extraordinario en mi vida. Yo quedé con el hermano Adam, el capuchino. Llamo y él me dice, siéntate. En lugar de un confesionario estábamos en unos sillones. Y dice, ahora nos confesamos. Mi confesión duró 3 horas. Fue una conversación y al final el hermano dice, ahora arrodíllate. Me arrodillé, me impuso las manos. Ahora lo siento aún. Entró un calor en mi cuerpo. Empezaron a ocurrir unas cosas. Sentí un alivio enorme. Vuelvo, porque me he saltado una cosa. Cuando hice este abandono confiado de mi vida, el hermano, yo le pregunté, ¿cómo vivir en comunión con Dios? Y el hermano me dijo, para conocer a alguien, debes empezar a familiarizarte, estar con. Y me recomendó ciertas lecturas. Y la primera que tomé fue el diario. Y apareció Cracovia. Cuando volvía de las montañas, me paraba aquí en Cracovia, en la capilla. Y en mi vida hubo un momento, estuve arrodillado 3 horas llorando y aquí en la capilla
aquellas lágrimas durante 3 horas me estuvieron purificando. Hoy sé que estoy en este mundo, que yo no vivo para mí. He venido a este mundo para servir a los demás. Este otro, el prójimo, que sufre, que está necesitado. El hecho de que yo, siendo adolescente, ya empecé con el alcohol. Y yo no he pasado terapias. Ja nie jestem po żadnych terapiach, ja słucham ludzi, wychodzę z ludźmi, rozmawiam. Ja w tej chwili ukończyłem różnego rodzaju też i program pogłębionego. Al principio, la gente me decía, hazlo todo para ti. Tak na początku nie mogłem tego pojąć. Estas mismas personas hoy me dicen, Dzisiaj mi ci sami ludzie ocúpate de los demás. Que tú, para dar algo a los demás, yo debo poseerlo antes. El hecho que me educó solo a mi madre, que yo eduqué solo a mi hijo, que había tantas disfunciones en mi vida, que vivía sin Dios. Esto me ayuda a identificarme con el prójimo, a mirarlo de otro modo. Si yo quiero a ayudar, simplemente lo que puedo hacer es acercarme, escuchar, dar esperanza al prójimo. Como en la oración. A veces nosotros no tenemos que hacer extraordinarias cosas para ayudar. Yo organizo talleres, encuentros de este programa de los 12 puntos. Para mí no hay problema. organizuję w Gdyni przykładowo spotkania, które trwają 3,5 miesiąca. I ja w sobotę tam rano, po całym tygodniu pracy wstaję o 11. Viajo a otra ciudad porque hay personas que necesitan esta ayuda. Las adicciones es un campo muy extenso. ¿Qué es una adicción? No es solo alcohol y drogas. El alcohol o las drogas son una sustancia que activan ciertas cosas. Pero el problema es que no puedo resolver ciertas emociones, miedos. Alguien lo descubre con el alcohol o otros con la comida. Yo, por ejemplo, cuando ocurre algún problema, yo de forma compulsiva busco comida. Esto no es normal. Una persona sana no reacciona así. Reacciona de forma natural. Normalny, naturalny reaguje z tymi wszystkimi bodźcami. Todo esto es una enfermedad. El alcoholismo que conduce a ser un sin techo. El sexo. Hay personas que descargan sus tensiones en el sexo, Internet. Hay jóvenes niños que están 12 horas enganchados a la pantalla, que incluso no tienen tiempo para sus necesidades fisiológicas. Es una adicción. Pero estos niños, hoy sé por propia experiencia de mi hijo, el niño escucha poco lo que yo le digo. El niño lo que hace es imitarme. Nosotros, sin darnos cuenta, transmitimos ¿Por qué yo cuando tenía 18 años empecé a buscar otras cosas? Porque en casa no recibí esta calidez, esta ternura. Entonces yo entré en la vida adulta sin poner límites. Yo le explico a mi hijo, si viene una tormenta,
hay que cerrar las ventanas, hay que desconectar el televisor. A mí nadie me había enseñado que hay que poner límites cuando aparecen los problemas. ¿Cómo podía construir con alguien una relación si no había límites? La asertividad, decir no a ciertas cosas, eran cosas importantes que yo no sabía. Hoy sé que Dios me ama tal como soy, con todos mis defectos. De verdad, para amar a la otra persona, para confiar, primero yo tenía que amarme a mí mismo. Mi autoestima era muy baja cuando salí de mi familia. Siempre había miedo, expectativas de comprensión. Hoy, cuando me amo a mí mismo, sé que tengo defectos, pero acepto estos defectos. Hoy también sé que algunos defectos, en el cuarto paso, algunos de los defectos Dios me los quitó, pero otros han quedado. Y Dios decide. Dios deja algunos defectos para seguir desarrollándose. Yo debo seguir desarrollándome para poder seguir ayudando a otros. Aquí podría explicar. Me había preparado otras cosas, pero no es mi testimonio. Es Dios que dice lo que es su bondad, su gracia. Él hace milagros en mi vida. Y vuelvo a los 12 pasos, porque esto es muy importante. En el sexto paso es pedir que Dios me quite los defectos y después hacer reparación por el mal cometido. El paso 10 es hacer un examen de conciencia moral cada día. Y si hoy he cometido algún mal, el paso 11 a través de la oración a través de la oración y la meditación, intensificar el vínculo con Dios. Y el punto 12 es salir al encuentro del prójimo y dar testimonio. Esto que yo explico, que llevo un negocio. Si cuando yo caí de rodillas desvalido, yo no sé si hoy estaría aquí. Pero me puse de rodillas mendigando: Señor, rescátame, sálvame. Y ya no quiero vivir más así. Y entonces Dios responde, ocurren milagros. Y hoy, como en la iglesia, hay un 5% de milagros y el resto es un trabajo sobre uno mismo. La hermana Miriam me indica de acabar. Digo que es muy importante la confianza, el amor, la gratitud, expresar cada día y sobre todo la humildad. Sigo siendo orgulloso. Tengo que trabajar sobre mi orgullo, pero la humildad es tan importante. Yo también podría hablar, pero ya sé que tengo que acabar. Al final os digo una cosa. La semana pasada oí en una homilía una cosa hermosa sobre la humildad. La Madre Teresa llevaba un orfanato
fue al panadero a pedir pan para los huérfanos. Extendió sus manos y el panadero le escupió en la mano. Y ella dijo, voy a guardar este don para mí, pero mis niños necesitan pan. ¿Cuántas veces nosotros en la vida, en esta situación, nos desanimamos, nos rendimos? En esta humildad de la Madre Teresa, yo ya he recibido el don que me merecía. Ahora el pan para los niños. Gracias.